Es la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Supongo que a todos os suena este monumento, el monumento a Alfonso XII. Está en el Retiro, supongo que todos habéis montado alguna vez en las barquitas del estanque del Retiro. Pues el que está aquí arriba es Alfonso XII. Un monumento que se hizo por suscripción popular, quiere decir que la gente aportó dinero para que este monumento se pudiera hacer. Alfonso XII sí va a ser un rey bastante popular, se va a morir pronto, con lo cual no va a dar tiempo a que haga las cosas mal, y realmente va a ser un rey querido, aunque también tenía sus sombras. Bueno, el sistema político de la Restauración, evidentemente, pues para evitar problemas, lo que se va a intentar hacer es reforzar la autoridad del rey, nombrándolo el jefe supremo del ejército. Como hemos visto, durante todo este periodo, los militares van a tener bastante poder en el sistema político español, y realmente se van a producir numerosos pronunciamientos que va a hacer que los militares jueguen un papel destacado durante la política del siglo XIX. Pues para evitar todo esto, lo que se va a hacer es nombrar al rey jefe supremo del ejército, como ocurre hoy en día con nuestro rey. Y de esta manera, pues intenta que el ejército esté siempre apoyando el sistema político y que realmente no sean los que jueguen con la política. Se va a crear y se va a redactar una nueva constitución, la de 1876, y se van a crear las bases de un sistema político que vamos a llamar turnismo, que va a acabar con este pronunciamiento y va a dar cierta estabilidad al sistema político español. La Constitución de 1876 es de carácter moderado y va a ser obra de Cánovas de Castillo, el político importante de este periodo. La soberanía va a ser compartida entre el rey y las Cortes, y se recortan derechos individuales, que poco a poco, a lo largo de todo lo que es el final del siglo XIX, se van a ir ampliando, cuando esté la regencia de María Cristina, porque Alfonso XII va a morir también muy pronto. El turnismo político. ¿Qué es esto de turnismo? Turnarse. Y este turno va a ser entre los dos partidos, el conservador y el liberal. En el conservador van a estar los moderados y los unionistas, ¿os acordáis? Y en el liberal, los constitucionalistas, radicales y algunos monárquicos. Va a ser un poco como el partido progresista del periodo anterior. Ambos partidos se suceden pacíficamente en el poder, y lo que va a haber es un principio básico que van a respetar. Cuando un partido vuelve al gobierno, no destruye la obra de su contrario. Y tenemos aquí pues estas viñetas satíricas que se hacían en la época. Cánovas y Sagasta. Les tenemos aquí a los dos personajes políticos, y como veis, mientras que uno está gobernando, el otro está preparándolo. Bueno, caldo gordo. Es como una sopa muy nutritiva. Va realmente preparando la situación para cuando le toque a él gobernar. Aquí, como veis, este turnismo político también podemos hacer paralelismos con la vida política de nuestro país actualmente, que tendríamos por un lado, ¿no?, pues al PSOE y al PP, que han sido los que siempre han estado gobernando desde que llegó la democracia, y se van turnando en el gobierno. En este caso, este turnismo realmente estaba pactado por los dos gobiernos, o sea, por los dos partidos, perdón, y si algo que sí hacían, que no se hace actualmente, es no destruir la obra del contrario una vez que se llega al gobierno. Para que funcione este sistema tiene que existir, bueno, pues un sistema de corrupción generalizada. Se basa en 4 personajes. En el oligarca, que es el notable de un partido político que reside en Madrid y domina un distrito electoral. El cacique, que no tiene nada que ver con el ron, que es el hombre de confianza del oligarca en su territorio y ejerce una autoridad sobre esta región. Normalmente solían ser los grandes terratenientes. El gobernador civil, que es el representante de la autoridad del distrito y vinculado al oligarca, y el cunero, que es el hombre del oligarca que aspira a un acta de diputado en el territorio dominado por este. ¿Cómo funciona todo esto? El gobernador civil y el cacique se encargaban de llenar las urnas con los votos del cunero, que elegido diputado representaba en las Cortes los intereses del oligarca. Si el sistema fallaba, que va a empezar a fallar sobre todo a finales del siglo XIX, se recurría al pucherazo, que realmente es un falseamiento electoral. Este sistema va a poder funcionar durante los primeros años de la restauración borbónica, pero a medida que las ciudades empiezan a tomar importancia y la industrialización se empieza a extender por nuestro país, realmente este sistema va a ser difícil de poder llevar a cabo. Este sistema, como contaba con la figura del cacique, del terrateniente, se podía hacer sobre todo en los pueblos, en el ámbito rural. Vamos a ver viñetas. Vemos aquí, realmente sería el cacique, el terrateniente, que como veis realmente está votando por
por esta otra persona. Aquí vemos otra viñeta que sale aquí un muerto y dice ¿salgo? Dice no hombre, no, aún no, hasta el día 10. Y con el voto aquí. Porque realmente con este pucherazo lo que ocurría es que, como en esta otra viñeta vemos aquí, pone señor cacique, hay muchos más votos que votantes. Y el cacique, veis aquí lo de puchero, ahí está la grandeza de España. Aquí votan hasta los difuntos. Elecciones de 1880. Realmente a finales del siglo XIX se producía esta situación. Para poder falsear los datos electorales, lo que se hacía era incluso recurrir a incluir votos de personas que habían fallecido. Este sistema evidentemente no se va a poder trasladar luego aquí a las ciudades. Con lo cual, poco a poco empieza a haber fuerzas políticas en la oposición. Vamos a ver algunas de ellas, las más importantes. El republicanismo, que va durante el primer periodo realmente no va a tener muchísima importancia, pero poco a poco, a medida que va avanzando el siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, empieza a coger nuevamente importancia. Lerroux va a fundar el Partido Radical, que va a jugar un papel fundamental durante la Segunda República. Un periodo de la Segunda República va a estar gobernado por este Partido Radical, el radical cedista. Se va a producir también un aumento del movimiento obrero. Tener en cuenta que durante este periodo se consolida la industrialización en nuestro país, nada más que en algunas regiones, País Vasco, Cataluña y Madrid. Y va a haber dos tendencias dentro del movimiento obrero. Por un lado, los anarquistas, que va a ser la más importante en España durante este periodo. Van a jugar un papel fundamental también durante la Guerra Civil y durante la Segunda República. Se inicia en 1881 y en 1910 ya se funda la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que es el sindicato más importante del país. Va a tener un arraigo muy importante, sobre todo en Cataluña y en Andalucía. Sus características son un ideario colectivista, anticlerical, apolítico y revolucionario. Ya lo vimos y bueno, pues vemos aquí. Uníos, hermanos proletarios, y como veis, mediante la lucha era como se conseguía, mediante la revolución, los objetivos. La bandera anarquista, el rojo, simboliza la sangre de los caídos en la lucha. Como veis, todos siempre hacen referencia a la lucha revolucionaria, y el negro simboliza la tierra, fuente elemental del alimento humano y objetivo tradicional de los levantamientos campesinos. Durante este periodo va a surgir también el Partido Socialista. En 1879, Pablo Iglesias funda el PSOE en Madrid. Y ya en fechas muy cercanas, en 1888, se funda la OGT, que es el sindicato apoyado por el PSOE. Sus características va a ser el ideario colectivista, eso en un primer momento, anticlerical y antiburgués. Son bastante más moderados que los anarquistas y creen que todo se consigue mediante la lucha política. Tenemos aquí el primer símbolo del partido, que veis, pues el yunque hace referencia a los trabajadores obreros, pero luego, como veis, incluye también a los intelectuales. Bueno, pues este es el primer anagrama, el primer símbolo el primer logotipo del Partido Socialista. Veremos luego en los textos el ideario del Partido Socialista en sus primeros años. También van a surgir los regionalismos, como una alternativa a la política centralista. Estos regionalismos van a ser potenciados por las burguesías urbanas que han ido creciendo gracias a la industrialización de estas zonas. Aquí realmente no van a querer el separatismo, sino tener una mayor autonomía política. Se van a crear dos partidos importantes porque, como veis, estos regionalismos se van a dar sobre todo en las regiones más industrializadas, en Cataluña y en el País Vasco. Se va a crear la Lliga Regionalista de Cataluña, que va a ser un poco el germen de lo que va a ser luego CiU, Convergencia y Unión. Y se va a crear también el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que sigue hoy todavía presente en nuestro sistema político. Bueno, pues la regencia de María Cristina se produce porque Alfonso XII muere sin descendencia en 1885. Va a tener, ya os digo, un reinado bastante corto, va a ser un rey muy querido. Se va a casar en un primer momento con María de las Mercedes, su prima. Supuestamente un amor precioso, como de estos de película. Realmente va a ser una pareja muy querida, pero María Cristina va a morir, María de las Mercedes va a morir a los pocos meses de casarse con Alfonso XII, con lo cual, bueno, pues todavía el prestigio del rey va a ser mucho mayor. A pesar de todo eso, Alfonso XII, a pesar de que supuestamente se casó con María de las Mercedes por amor, ya tenía sus amantes por ahí.
Y bueno, pues realmente luego se va a tener que volver a casar para dar un descendiente, y se va a casar con María Cristina, que a pesar de que se va a casar muy enamorada de Alfonso XII ya tenía sus apaños por ahí y realmente solo va a ver a María Cristina como una manera de conseguir la descendencia. Cuando muere Alfonso XII, María Cristina está embarazada y cuando da luz a un niño, al que va a ser el futuro Alfonso XIII, que ya van a hacer también como rey. También a María Cristina le va a tocar ejercer la regencia. María Cristina sí va a hacer una transición, y sí va a preparar lo que es la configuración del Estado y sobre todo el sistema político español. Lo va a ir preparando pues, para que cuando su hijo alcance la mayoría de edad y pueda subir al trono, el sistema político esté mucho más consolidado. Va a llamar, una vez que muera Alfonso XII, va a llamar a los dos grandes líderes, a Cánovas y a Sagasta, al Palacio del Pardo, pues para pactar la transición política hasta la llegada, ¿no?, de su hijo al trono. Durante este periodo se va a seguir manteniendo el turnismo político, pero se va a iniciar cierto aperturismo. Como ya os digo, María Cristina sí va a ir ampliando las libertades individuales. Se va a permitir la libertad de asociación, la libertad de prensa, de cátedra y el sufragio universal. Esto va a ir acompañado, evidentemente, ese aperturismo político va a ir un poco en contra de este turnismo político y evidentemente se va a producir la descomposición y el hundimiento de estos dos grandes partidos políticos. En 1902, Alfonso XIII es declarado mayor de edad y se inicia su reinado. Pero antes de que se inicie el reinado de Alfonso XIII, vamos a hablar del último periodo de esta regencia de María Cristina, que va a estar caracterizada pues, por un desastre, por el famoso desastre del 98, que va a suponer la pérdida de todo el imperio colonial, de lo poquito que nos quedaba del imperio colonial de nuestro país. La joya de nuestro imperio colonial, aparte de Puerto Rico, las Islas Guam, Filipinas y demás, era sobre todo Cuba, una isla en la cual pues, había intereses económicos muy importantes. Evidentemente Cuba, como sabéis, está muy cerquita de Estados Unidos y Estados Unidos siempre ha tenido un interés importante por Cuba. Pues nos había planteado la compra de Cuba por 300 millones de dólares. Evidentemente nosotros no íbamos a dar la joya de nuestra corona encima a un país advenedizo, nuevo. Y lo que va a iniciar Estados Unidos es una política anti-españolista que va a culminar con la voladura del acorazado Maine en el puerto de La Habana en 1898. Un hundimiento, una explosión que provocó el hundimiento de este acorazado, fortuita, pero que evidentemente a los Estados Unidos les va a venir muy bien, pues iban a acusar a España de que realmente han hundido este acorazado, con lo cual pues nos van a dar un ultimátum y nos van a declarar la guerra. Se lanza un ultimátum de Estados Unidos, considera que es una afrenta esto del hundimiento del Maine, y dicen que España pues, debe renunciar a la autoridad del gobierno de Cuba y que debe retirar sus tropas. Evidentemente, como podéis imaginar, esto el gobierno español no lo va a aceptar y se va a declarar la guerra a Estados Unidos. Así de chulos nosotros. Vamos a ir, evidentemente, pensando que nosotros un gran imperio contra un país que había nacido hacía relativamente poco, pues evidentemente no iban a poder, no tenían ninguna garantía de éxito, ¿no? Evidentemente nuestra flota estaba bastante anticuada y la flota de Estados Unidos era una flota moderna, ¿no?, de un país que ya desde el punto de vista económico era bastante poderoso, con lo cual pues se va a producir la derrota del ejército español. Aquí tenemos viñetas de la época en la cual vemos aquí a este personaje que evidentemente vestido de torero representa a España y este es el famoso tío Sam. Y bueno, pues evidentemente la derrota española va a suponer también el fin del imperio colonial español, que se había empezado a fraguar en el siglo XVI. Se firma un tratado de paz, el Tratado de París. España renuncia a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y recibe a cambio una indemnización de 20 millones de dólares. A partir de aquí se inicia pues un periodo bastante dramático que va a tener también un eco en la cultura de nuestro país. Vale.
vamos a tener que tomar constancia de que España ya no tiene ningún tipo de relevancia desde el punto de vista internacional y vamos a intentar por todos los medios conseguir nuevamente un imperio colonial. Tener en cuenta que durante el siglo XIX todos los países europeos, los importantes, Francia, Gran Bretaña, tenían un imperio colonial colosal. Y mientras que el de ellos había ido creciendo, el nuestro cada vez había ido disminuyendo. Y en 1898 ya perdemos todo. Con lo cual, evidentemente, pues supone un grave problema y sobre todo una crisis desde todos los puntos de vista, tanto político como económico, en nuestro país. Bueno, os he puesto esta fotografía ahora de lo que es un combinado que supongo que todos conocéis, el Cuba Libre, ¿no? o el cubata, ¿no? Que es mezclar, ¿no? cualquier bebida destilada con Coca-Cola, pero tener en cuenta que esta bebida surge precisamente pues, a raíz de la pérdida de la isla de Cuba, ¿no? Supuestamente había unos militares cubanos allí en La Habana y en un bar pues pidieron un combinado formado por ron y por Coca-Cola. Y cuando se lo dieron, pues empezaron a brindar por Cuba libre, ¿no? Porque Cuba había quedado libre del control de los españoles. A partir de ahí se hizo muy popular y bueno, pues cubata, ¿no? Que supongo que lo habéis escuchado, viene de este famoso Cuba libre. Bueno, pues aquí lo dejamos porque ya el siguiente tema empezaremos con el reinado de Alfonso XIII. Bueno, espero que os haya gustado este tema, es muy interesante, de todas formas lo desarrollaremos bastante más en clase, trabajaremos textos, vídeos y demás para que lo podamos comprender porque es un tema bastante complejo. Venga, pues hasta luego.